El testimonio es importante, pero ese testimonio necesita un compromiso. De manera que lo primero no es la Biblia. Y por eso es que hay un sector muy abundante que entiende, o sea, que no quiere ser cristiano. Y hemos cualquierizado la cristiandad. Pero podemos nosotros perdernos por provocar que otras personas no lleguen a la iglesia o que se vayan de la iglesia. Es que cuando nosotros estamos en el Señor debemos reflejar los frutos del Espíritu. Y no nos podemos engañar, la gente se da cuenta. Porque la gente siempre va a mirar aquello que funciona conmigo, no lo que yo digo. Si un individuo no está en el Señor, cuando lleguen estas situaciones va a mostrar su verdadero carácter. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en tu podcast Seamos Sabios. Gracias por sintonizar y recuerda no irte, no dejes de ver este contenido que tenemos para ti y sé sabio, devuélvete y piensa. Hoy estamos en el segmento Sé Sabio y tenemos un tema muy interesante acerca de cuál será el papel del cristiano en esta sociedad. Entonces, mi esposa por aquí tiene un invitado muy especial para nuestro segmento de hoy y nosotros queremos presentarlo para que usted no se vaya. Es un ministro muy amigo nuestro. Entonces, vamos a ver, ¿a quién tenemos? Por aquí tenemos con nosotros al pastor San Guillén. Pastor, bienvenido. Creo que es la primera vez que lo tenemos aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerlos por aquí. El pastor San Guillén es pastor de la Iglesia Luz Naciente y es de la conferencia De la Allegheny. de la Allegheny. Allegheny East, porque hay Así Allegheny es. West también y todo. Así es. Así que no solamente tenemos aquí pastores de Pennsylvania Conference, sino que para nosotros es un grato privilegio compartir también con otros pastores de otras conferencias. Así que, pastor, bienvenido. Muchísimas gracias. Ya tenía ya una deuda pendiente con ustedes Sí, así es. y, y usualmente en este tiempo uno está lleno de muchos compromisos. Dije, antes de que se me vaya a llenar, déjenme ir, porque terminando de acá también tengo otro compromiso largo hasta las 9 de la noche. Wow. Sí, ministro, gracias por venir. Ya teníamos un tiempo tratando de agendar esto ahí. Ujú. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Heber siempre me decía, ¿cuándo es que van a agendar con el pastor San Guillén? Yo le decía, no, estamos en eso, eso va pronto. Estamos ahí. Lo que pasa es que el pastor a veces tiene sus ocupaciones, no hemos no hemos Que no coordinado. coincidíamos en muchas Exacto. cosas. No, de paso, hay entrevistas y temas que a veces yo tengo 3, 4 meses programándolos y luego se dan, pero ese es lo Ujú. importante, la persistencia, como la insistencia de las personas para que ese tema, bueno, se dé. Pastor, estamos viviendo unos días donde, para que la gente entienda cuál es nuestro papel, yo recuerdo que antes, cuando crecimos como cristianos adventistas, en este caso que somos, Ujú. nosotros casi no teníamos acceso a la comunicación. Eran muy pocas las personas que tenían acceso. Yo recuerdo que en República Dominicana eran muy pocas las personas que podían ir a los medios de comunicación cristianos que teníamos, que en este caso eran Radio Amanecer Internacional. No teníamos canal de televisión en Dominicana, ni canales de YouTube adventistas, no teníamos en ese tiempo. Recuerdo que canales adventistas eran 3ABN, eso era lo que nosotros veíamos, y llegar a ese espacio tan limitado para tantos millones de personas era prácticamente imposible. Ujú. Pero hoy estamos viviendo en un tiempo donde casi todos los cristianos tienen acceso, por ejemplo, a hacer un canal de YouTube, a tener una red social como Facebook, como Instagram. Sí. Usted ve que hay miles, millones de cristianos que compran un micrófono, un lavalier, un micrófono y se ponen a hacer videos y tiran videos y dan opiniones diferentes de muchas cosas, tanto del cristianismo, opiniones de cosas que pasan en la iglesia, que antes no se daban. Y la gente dirá, pero ¿por qué lo están haciendo ahora?
La gente ha cambiado mucho, la gente habla de la iglesia. Recuérdense que no se hablaba tanto porque no había por dónde hacerlo. Entonces, hablando de eso, ¿por qué es importante el testimonio del cristiano ahora en la sociedad? O sea, y cuando hablo del testimonio, hablo también del asunto de las redes sociales. ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar esa imagen? Yo quiero hacer unos señalamientos a partir de un texto bíblico. Eh, Antes de contestar, quiero decirte que ha proliferado esta forma de uno llegar a la gente después de la pandemia. Se Sí, encontró ese espacio y cada quien empezó entonces a utilizarlo. Se expandió el Sí, mensaje. sí, ya se salió de control Sí. y tenemos diversos contenidos en medio del cristianismo. Miren, el testimonio del cristiano es muy importante y la Biblia lo señala en diversos pasos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos elementos esenciales que demuestran que el testimonio es muy importante. Yo quiero solamente tomar un texto de Salmo 119, del versículo 2. Me gustaría que pudiéramos analizar. Allí vamos a encontrar detalles esenciales que nos van a ayudar a entender algunas cosas. Y voy a agregar un texto adicional que, aunque es específicamente para un grupo, se puede aplicar para todos. ok. Bueno, Ujú. mientras leemos el texto, puede acercarse un poquito más el micrófono para que por si ¿Cómo acaso no no? se ¿Cómo pierda. no? Ahí, Está exacto. bien ahí. Ahí. Muy bien. Bien, Salmo 119, verso 2 dice, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan su testimonio Y con todo el y corazón le con todo el buscan. corazón le buscan. Me gustaría también que leyeras el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De una manera u otra, si ustedes notan, esta respuesta está asociada a algo. El testimonio es importante, pero ese testimonio necesita un compromiso. Y no es a partir de la buena educación o de buena familia. Esa reputación permanece cuando estamos conectados de Dios. Cuando utiliza el último texto con guardar su palabra, está hablando de que todo don perfecto proviene de quién, como dice la palabra de Dios, todo don perfecto proviene de Dios. Y es importante que para mantener el testimonio tengamos una conexión vital con el cielo para que así podamos entonces proporcionarle al mundo que tanto exige de nosotros esa parte. Así es. Guau, pastor, entonces tenemos otra pregunta que es similar, pero queremos saber, cuando uno está en la calle, que todo el mundo tiene que salir, porque a veces nada más como asimilan al cristiano dentro del templo, dentro de la iglesia, pero nosotros como cristianos también estamos en el mundo y estamos en las calles. ¿Cuál sería el papel del cristiano en las calles? Miren, primeramente el cristiano, su función aquí es transformar vidas. Ok, amén. Nosotros estamos para testificar, número uno, Ujú. Sí, y después transformar vidas, eh, ayudar a la comunidad y compartir nuestra fe. Hay mucha gente que está necesitada, ¿ok? De manera que lo primero no es la Biblia, es mi testimonio. Porque la gente siempre va a mirar aquello que funciona conmigo, no lo que yo digo. ¿Me doy a entender? Sí, es que sí, la gente escucha más lo que usted hace que lo que usted dice. Claro, exacto. claro, la sociedad está llena de eso. Y por eso es que hay un sector muy abundante que entiende, o sea, que no quiere ser cristiano. Porque por lo que ve, por el vecino que va a la iglesia todas las semanas, que es cristiano entre comillas, pero tiene diversas situaciones que son un parentesco con la vida que vive un mundano. O sea, Y se da también la otra cara de la moneda, y es que presentamos un cristianismo de una esclavitud. Sí. Muchas veces le presentamos a la gente con nuestras vidas un cristianismo donde prácticamente somos presos. Que, O sea, yo no puedo hacer eso, ay, no, como no con miedo. no reflejamos el gozo del cristiano con nuestras vidas y la gente le teme a ser cristiano porque piensa muchas veces, literal, o tengo que disfrutar mi vida. Porque no saben que nosotros también tenemos socialmente disfrutes
cristianamente hablando, claro, no salimos del testimonio de las personas, pero hay que tener cuidado en ambas partes, tanto como vendemos en el sentido de que nos parecemos tanto al mundo que en realidad la gente no nota nada en nosotros. Ahora, hay que también ver que nosotros no vendamos algo erróneo a las personas, porque se puede vender en ambos lados, tanto en la parte demasiada como en la parte muy poco. Entonces, creo que también hay que tener mucho cuidado con esa parte. Exacto. No, y cuando uno está conectado con el Señor, lo que uno quiere es ser una copia fiel de Él. Ujú. Jesús conocía a las personas, suplía sus necesidades, se hacía amigo de ellos y de una manera u otra resolvía sus situaciones y después le decía, sígueme. Pero nosotros hemos cambiado esa retórica de querer que la gente siga sin compromiso, sin testimonio, sin valores de por medio, y hemos cualquierizado la cristiandad. Y por eso muchos de nosotros no hacemos una diferencia con la que el mundo realmente ofrece. Se da mucho, ministro, la parte de nosotros los cristianos que decimos, cada quien dará su cuenta. Si ese no se bautiza o no llega, cuenta de él. Pero podemos nosotros perdernos por provocar que otras personas no lleguen a la iglesia o que se vayan de la iglesia. Jesús había mencionado ah, una vez una experiencia de aquellos de piedra de tropiezo, mejor que se ataran, ¿verdad?, a una piedra y se lanzaran al fondo del Sí. mar y todo, que hacer caer a uno de más pequeño. Pero yo voy a utilizar otro texto de la Biblia como para corroborar y después entonces contesto esta pregunta. Esta la encontramos en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 4 al 10. Y dice así, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos Si no si no desmayamos. desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sería, a pesar de que el texto es tan claro, Sí. Ujú. ha contestado ya la pregunta. Exacto. Yo quisiera de todas maneras agregar algo. Eh, es que cuando nosotros estamos en el Señor debemos reflejar los frutos del Espíritu. Y no nos podemos engañar, la gente se da cuenta cuando usted tiene una experiencia con Dios. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero tarde o temprano es como la cédula que nosotros tenemos. Y aun cuando yo te diga que lo correcto es hacer el bien porque es una norma dentro de la fe, parece como un edicto que se está dando, una regla que tú tienes que cumplir. Pero cuando nos relacionamos con Dios es tan natural esto Así que es. tú ni Ujú. siquiera te das cuenta de que tú estás llamado a qué? A sumar, ¿verdad? Dentro de la fe. El cristiano lo que hace es que suma, no resta. Está a favor de la causa de Dios y eso ya está más que decir. Así es. Exactamente. Pastor, usted sabe que hablando del tema de cómo uno comportarse como cristiano, a veces nos llegan a nosotros muchas opiniones. Por ejemplo, si uno se quiere, ¿cómo se llama eso? Si uno se quiere defender de algo o de uno poner sus derechos adelante, la gente como que te mira y dice, oh, pero tú no eres cristiana que está hablando así. Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Puede un cristiano dejarse humillar de los que no son cristianos? Por ejemplo, yo porque como soy cristiana no puedo decirle nada, no puedo manifestar cómo yo me siento ni defenderme. Reclamar sus derechos para algo más Exacto. claro. Esta es una pregunta quisquillosa en una sociedad tan enferma. Sí, ¿no? Porque que Sí, ahora todo lo que uno hace como cristiano lo ven en contra de uno, lo toman a mal. no, y la verdad es que yo reconozco porque esa pregunta me la hacen constantemente, pero es un equilibrio,
Porque también, por ejemplo, si el impío te quiere engañar, la misma Biblia dice, no consientas, ¿verdad? Ujú. Pero legalmente establecido por lo que el Señor nos dijo y no mostró, la, la humildad número uno no es una característica que rebaja al individuo. Hay elementos que son acuciantes en en la vida del ser humano, por ejemplo, que tú no puedes ignorar, como la estima baja, ¿ok? Sí, En medio de algunas características, cualquier cosa puede hacerle daño. Una ofensa a una persona puede pasar años y nunca, o sea, nunca salir. Y cuando tú le dices entonces que se humille, prácticamente tú estás como echándole, como rebajándolo un poquito más. Pero yo ujú. quiero, a través de las Sagradas Escrituras, contestar eso. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, encontramos una buena declaración y yo quiero detrás de eso también contestar algunas cosas. Y dice de la siguiente manera, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí es que está el detalle. Eh, no se trata de manera literal, mira, aquí está el rostro, ven y dame, o Exacto. pásale la otra. Recuerden que tenemos temperamentos, ¿ok? Cuando Jesús le dijo eso, si a Juan le hubiesen dado una O a galleta, Pedro. a los dos, porque Pedro era como más extrovertido, pero Juan era de un carácter más fuerte. Ajá. Entonces, no se pudiera cumplir allí el objetivo. Ahora bien, cuando el Señor dice que nos humillemos en su presencia, el objetivo es desarrollar una experiencia con Dios y Él nos capacitará en todo momento. Ujú. En todo momento nos dará la capacidad, las palabras, las ideas para poder enfrentar las cosas. Desde esta perspectiva, como pastor, cristiano, miembro de iglesia, no puedo decirle a usted, no, mire, que usted tiene que ser, humillarse. Es una retórica que no se cumple si usted no tiene una relación con Dios. Si un individuo no está en el Señor, cuando lleguen estas situaciones va a mostrar su verdadero carácter, como nos ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, elegí este texto encima de los otros por el hecho de que me dice a mí que la preocupación no es tanto con lo que me pueden hacer afuera, sino lo que tengo que hacer delante de Dios, quien me Ujú. Sí, proporciona que y me da la capacidad para que yo pueda salir airoso en medio de estas circunstancias. así es. Exactamente. Y eso es así, hay que tener mucho cuidado. Y los errores del pasado, que sean errores del pasado. Y seguir hacia adelante, pero como cristianos tenemos que cuidarnos en ese aspecto. ¿No? Y que mientras dependa de nosotros, estad en paz Con con todos. todos los hombres. Hay Así cosas es. que no se pueden evitar, que tenemos que enfrentar, pero Exacto. aún en Sí. las más inhóspitas situaciones, no dejemos de clamar a Dios Amén. Ujú. para que nos ayude Exacto. a satisfacer. Hay cosas que son inevitables e innegociables, pero hay muchas cosas que sí se pueden trabajar. Sí. Pastor, en este tiempo donde hay tantas redes sociales, donde la moda es que todo el mundo sea cristiano, donde la moda es que todo el mundo tenga un micrófono en la mano y predica a través de las redes, que ya no es solamente que estamos predicando en una iglesia, en un templo, en las cuatro paredes, un miércoles, un viernes, donde ya todo el mundo nos está mirando, donde estamos muchas veces en el ojo del huracán. ¿Cuál usted cree que el cristiano en este tiempo debería evitar para ser mal visto en esta sociedad que vivimos hoy en día? Eh, Cosas que quizás usted diga, oh, tenemos que evitar esto, que está muy, como, muy a la vanguardia y tenemos que tratar de evitar en caer en eso. Sí. Para ser honesto, hay demasiados elementos dañinos que si empezamos a señalarlo esta noche, no vamos a, no vamos a terminar, porque son tantos frentes que afectan a nuestra iglesia hoy, especialmente a nuestra juventud, que
honestamente, de no ser esta la obra del Señor, hubiésemos abandonado, porque perdemos la capacidad, siendo honestos, hasta desde nuestros hogares, en tener, vamos a decir, fortaleza espiritual con los nuestros. Y hoy la iglesia se evalúa en base a su liturgia, a sus actividades. Y eso para esta sociedad en la que vivimos, eso es lo que nos hace cristianos. Pero detrás de ese trasfondo hay otros elementos que son muy importantes. Como dije al principio, he querido contestar casi todas las preguntas con la Biblia. Primero porque soy pastor y la gente cuestiona cuando uno habla cualquier tema y puede ser tergiversado cuando uno no va a la palabra. ¿Ok? De manera que yo quiero utilizar otro texto eh, para poder contestar esta pregunta, porque yo creo que a través de ella hay respuestas verdaderamente que son extraordinarias y nos ayudarían a tener un espectro mayor de esto y podemos hasta comentar sobre la misma. Ujú. Este texto es Proverbio capítulo 6, 16 al 19. Sí, dice así de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Si ustedes notan, son características cotidianas de nuestra vida. Ujú. No salimos independientemente de que seamos cristianos de los chismes, ¿verdad? De las críticas, de los malos pensamientos, de todas estas características que hunden profundamente los deseos y los planes de un cristiano ir al reino de los cielos. Y honestamente, una de las cosas que debemos evitar a toda costa es no relacionarnos con Dios. Porque si yo te digo, bueno, evita hablar de la gente, lo puedes hacer por un momento, pero volverás y lo retomarás, porque eso está en nuestro ADN. Ujú. Si te digo, mira, no seas grosero, no hables en contra de los demás, puedes tomarse como una, pero es que en el pensamiento donde está, es aquí donde está la raíz del mal, que necesita ser destrozada, en el mismo escenario donde ha tenido como crecimiento, el corazón. Y una de las cosas que tenemos que evitar es no relacionarnos con Dios, es no acudir a su palabra, es no tener... La iglesia hoy no tiene fortaleza. La iglesia de hoy lo que tiene es, tiene argumentos, pero no experiencia. Por Ujú. eso tenemos que fabricar muchas cosas para que se vean loable, porque ante la ausencia del poder, porque no hay una relación con Dios, tenemos que fabricar entonces, poner de manifiesto los talentos y otros elementos esenciales que Y, no son malos. exacto, y se da mucho lo que usted está diciendo, wow, usted eso no se lo inspiró ni sangre ni carne, porque mire, Mm. se da Eso mucho, mismo iba a nosotros, decir yo. nosotros como líderes, usted que es pastor, nosotros que hemos sido líderes en iglesias y todo eso, que nosotros realmente estamos buscando la manera, vamos a ver cómo entretenemos a los jóvenes, cómo hacemos un programa llamativo para los jóvenes, cómo hacemos un programa para que los adultos vengan y los sábados haya un Sí. buen programa. Nada de eso está mal, porque la iglesia debe ser organizada. Ahora le digo, cuando hay poder y hay personas que están cerca de Dios, hasta para reunirse a cantar himnos, van y lo hacen con gozo. Exacto. Yo siempre he dicho, tomado de la palabra de un pastor cuando yo era pastor en República Dominicana, lo escuché en un devocional cuando él decía que la iglesia no necesita cambio de nombre, los puestos de responsabilidad, sino hombres cambiados para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque hoy predicamos millones de sermones para traer una persona. Pedro predicó un solo sermón y vinieron como 3.000. Entonces, hoy hay cosas que son nocivas, pero la parte más importante que nosotros debemos evitar
tiene que ver con, o sea, evitar no pasar tiempo con el Señor. Evitar no, porque es algo que parece simple, pero es lo básico en la vida cristiana. Sin ella, mire, querido amigo que me está escuchando acá, querido hermano, y sé que lo saben de más, sin estas características jamás veremos la cara de Dios, aunque demos diezmo y ofrenda, aunque vayamos a los hospitales, aunque prediquemos sermones, aunque ocupemos puestos en la iglesia. Una cosa es importante, y Jesús se lo dijo a Marta, claramente a Marta, dice, es bueno estar aquí haciendo cosas importantes, aquí, participar aquí, hacer esto, predicar, pero María ha elegido la mejor parte y esa no le Sí, será quitada. ¿Cuál? Un lugar en servir la a Jesús. presencia de Dios. Ustedes me están entendiendo. Y esas son de las cosas. Yo puedo contestar quizás otra pregunta, pero quiero llevarla a esta dirección porque es la raíz verdadera. Si la controlamos allí, entenderemos entonces todo lo otro en esa dirección. Así es. Yo creo que con esa respuesta que usted acaba de dar, responde la pregunta que teníamos a continuación, porque vimos las cosas que debemos evitar, como lo menciona el libro de Proverbios, pero ahora queremos saber cuáles son las cosas que como cristianos tenemos que tener presentes en nuestras vidas para que nosotros sigamos reflejando el carácter de Cristo, que es nuestro testimonio. Los cristianos efectivos leen la palabra de Dios. Los cristianos efectivos oran con frecuencia en el Señor. Los cristianos efectivos sacan tiempo de calidad para encontrarse con Dios, porque de eso depende la preservación de nuestra experiencia con Él. Yo a veces me quisiera preguntarle cómo la gente puede durar 20 años dentro de una iglesia sin utilizar de manera periódica el estudio de la palabra de Dios y la oración. Porque Sí, automáticamente la iglesia para él se convierte en un club, como un club como Club de Leones, o sea, Sí. de compartir, porque ya yo estoy acostumbrado, pero de sí, repente la mayor inspiración para poder participar dentro de los altares de Dios tiene que ver con el impulso de mi experiencia con Él. De esa experiencia que yo paso cuando nadie no me ve, a compartirla con aquel que yo no vi en medio de la semana. Y causa una explosión cuando tú y yo estamos en el Espíritu del Señor, en esa experiencia con Él. Y por eso Pablo le decía a Timoteo eh, que él conocía de las Escrituras porque eso le hacía sabio. Predica la palabra, le decía Pablo a Timoteo en todo tiempo. Redarguye, predica. O sea, en pocas palabras, vive la palabra. Entonces, el cristiano, o sea, honestamente, y la palabra cristiano no cabe para todos, los sí. hacemos de manera generalizada, pero el cristiano es aquel que lleva verdaderamente el conocimiento de Jesucristo a la práctica. Pablo dijo en Gálatas 6:17, en lo adelante, que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas palabras eran literales de las marcas que tenían, pero también la aplicación de su vivencia con el Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces eso trasciende lo que yo digo. Cuando Moisés salió del Sinaí, dice la palabra de Dios, que resplandecía. ¿Eh? Cuando este hombre, Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto, los otros no lo podían ver, pero estaba lleno del poder de Dios. Había estado en su presencia. Y es un Ujú, brillo sí, que no podemos fabricarlo, pero está ahí. La gente tiene que reconocerlo, porque quien da esas características es Dios. amén, Y te así haces es. tú un individuo brillante, no me refiero en el aspecto sensorial, un individuo brillante porque tú pasas mucho tiempo en el brillo de Dios. Amén, Y por así eso es. tú puedes dar entonces lo que los otros no pueden dar en esta experiencia. Así es. Amén. Pastor, tenemos una última pregunta, pero no menos importante, porque es bastante importante. Ujú. ¿Por qué en estos tiempos se nota menos la diferencia entre los cristianos y los no cristianos? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando nosotros estábamos en las calles, sabíamos Lo quiénes veíamos de eran lejos. cristianos, de lejos. Hermana, Dios le bendiga, desde Sí, lejos. Pero ahora no se nota mucho.
Ahora no sabemos por ahí Hay quién son. mucha gente que sí se nota, pero mucha gente no se le nota. ¿Qué está pasando? Número uno, tenemos que tener cuidado con el que aparenta, ¿ok? Sí, No, no necesariamente, pero los frutos del Espíritu son viables. O sea, es notorio cuando usted depende de Dios. Eso no es negociable. Que algunos podamos aparentar las cosas de una perspectiva diferente por un tiempo, eso también es verdad. Pero quien tiene una relación fortuita con Dios, sus frutos permanecen. Amén. ¿Ok? amén. Eh, un gran predicador destacado entre sus iguales del siglo XIX, Spurgeon, ese gran predicador, él dijo unas palabras que quiero compartir con ustedes. Él decía, y lo voy a leer aquí, que lo tengo aquí en mí. Dice que creo que una de las razones por la que la iglesia en el presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Wow. La, los niveles de influencia que tiene la mundanalidad en nuestra iglesia son tan grandes que no podrán ser destronados hasta que Cristo venga. Han tomado espacio, poder y mucha gente acomoda la mundanalidad con un poco de, o sea, un sincretismo tiene la iglesia. Ujú. Y el elemento mayor de esto es porque no hemos cumplido con lo que Dios nos había dicho. Cuando el hombre es bautizado, es declarado justo. Se pide perdón, entiende que es un pecador y a través del bautismo es su entrada a la iglesia y al reino de Dios. ¿Qué pasa? El individuo es declarado justo, no es justo, es declarado justo. Y esto lo conocemos como justicia imputada. O sea, nos imputa el Espíritu Santo, Dios nos imputa algo que no merecemos. Pero hay la siguiente porción, es la justicia impartida, que es la santidad. Y este es un trabajo de toda la vida, dice la sierva del Señor. Es un trabajo que tenemos que ocuparnos todos los días con temor y temblor. ¿Cómo podemos alimentar esto? Es a través de su palabra. La mayoría de nuestros hogares, millones y millones de hogares, la palabra de Dios no es leída. Es solamente un instrumento que utilizamos para ir a la iglesia y está desapareciendo porque tenemos smartphone y tenemos otros tipos de elementos donde podemos facilitarnos la vida. Anyway, ese no es el problema. El problema es que no hay relación con Dios. Por ende, entonces, hay una insensibilidad espiritual. No hay quien entienda, dice la palabra de Dios. No hay quien tenga preocupación, no hay temor a Dios. Entonces, se rebajan las cosas para justificar las cosas y van rebajando y así mismo vamos en la moda, empezamos a justificar todo lo que vemos, sacrificamos nuestras avenidas y escuchamos, vemos muchas cosas que en vez de ayudarnos a elevarnos delante de Dios, entonces nos mantiene entonces obcecados, nos mantiene limitados. Entonces mucha gente con esa característica está consciente que no puede ver la cara de Dios. Y es un acto de responsabilidad, no es un asunto de sensacionalismo, que un día va a ocurrir, que te va a levantar de la cama y te va a decir, oye, fulano, levántate. No, 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 es un asunto de responsabilidad. Yo siento que yo tengo una debilidad. Señor, aquí estoy contigo. Pon en mí aquello que yo no puedo. Y me quedaré aquí como Urías se quedaba ahí a la puerta de David cuando algún quería mandarlo para su casa, Exacto. para yo recibir tu bendición. Y quiero conocerte. Por eso el libro de Osea dice, conozcámoslo, insistamos en conocerlo. Y esa característica en este tiempo es difícil. Y le digo yo otra cosa. Me siento muchas veces preocupado en el sentido de ser pastor en este tiempo. Porque uno tiene que amonestar tanta gente, pero no siento que uno amonestando a otro uno sea descalificado. Pero la verdad es que la mundanalidad es un gigante tan fuerte que va a permanecer hasta el final de los días en la iglesia. Bueno, eso sí, hay que cuidarse de no nosotros decir
que estamos tan firmes que no vayamos a caer. Así es. Sí. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros aquí. Se ha hablado bastante claro, un tema bastante claro. Y muy Gracias, importante. gracias por venir, muy importante para estos importante. tiempos. Es un privilegio tenerlo siempre por acá. Esperamos que en el año 2025, ahora, en este año, podamos nosotros hacer unas cuantas grabaciones más. Esperamos con la ayuda del Señor, de verdad. Y esperamos también que hayan otros ministerios, que también su ministerio pueda seguir creciendo y nosotros podamos ser un eslabón para que eso también siga hacia adelante. No, y ustedes son una inspiración, y lo voy a hacer público. Ustedes son una inspiración para un proyecto que yo tengo escondido desde hace tiempo. Sáquelo, sáquelo. Y Dios como que permite que personas pasen en nuestra vida Sí. porque Él nos ama y influye de una manera que tú no te imaginas. Amén. Eso Después es el así. testimonio lo estaré dando y otros lo podrán ver después más adelante. Así es. Que Amén. el Señor nos Wow. bendiga de verdad. Amén. Y gracias por la invitación. Siempre, gracias, esta es su siempre. casa. A ustedes suscríbanse a nuestras redes sociales, que el Señor pueda bendecirle grandemente y que podamos juntos ir al reino de los cielos. Amén. Terminamos con nuestra frase que dice, sé sabio, devuélvete y piensa. Hasta la próxima.